De altares a pantallas, el Día de Muertos en la cultura pop. Voces del recuerdo. Hay un lugar, un meridiano efímero, donde el dolor de la ausencia no es el dictador de las emociones, donde el final de la vida no se concibe como un adiós irrevocable, sino como un umbral, un encuentro esperado. México transforma la muerte en una explosión de color y el silencio doloroso es un eco de memoria colectiva. Es la temporada en que la geografía de la vida se altera durante unos cuantos días de otoño. El mundo de los vivos y de los muertos se superponen. Guiados por la fragancia potente y la cálida flama de una vela, aquellos a quienes amamos vuelven a la mesa. Es el único día en que el hogar no es solo propiedad de los vivos. Esta no es la víspera del terror, es el milagro de la comunión. El Día de Muertos es la certeza del amor incondicional. Es la negación absoluta del olvido. Es para el espíritu mexicano la eternidad prometida. Raíces y símbolos del viaje. Antes de la imposición religiosa, el destino del alma tras el deceso no dependía del juicio moral, sino de la forma en que se moría. Para la mayoría, la travesía final era en el Mictlán, el lugar de los muertos, un inframundo de 9 arduos niveles, custodiado por la pareja temible y venerable que gobernaba la noche. Con la conquista, el rito se encontró con el dogma cristiano, facilitando una fusión cultural única. El culto prehispánico se unió a las celebraciones europeas de los fieles difuntos. Nació así un sincretismo que permitió que la memoria ancestral perdurara en el corazón del pueblo. Cada elemento de la ofrenda es un código. La flor de cempasúchil traza el camino con su aroma y su color solar. La sal purifica y el pan de muerto es un recordatorio dulce y filosófico que la muerte es parte de la vida y que es un personaje que puede ser bienvenido a la mesa. Entre flores y pan, entre fuego y música, la vida no termina, se transforma ritualmente. Para dimensionar la vastedad de esta fiesta, debemos viajar siglos atrás, a las raíces y símbolos del viaje del alma. La cultura popular resucita la tradición. Si la tradición cimentó la base, el arte popular le dio un rostro inolvidable y la catapultó a la eternidad. En el México de finales del siglo XIX, el grabado y el humor negro se unieron para regalarle a la muerte su atuendo más icónico. El genio de José Guadalupe Posadas tomó las calaveras que ya bailaban en las fiestas populares y las dotó de un agudo sentido de crítica social. Nació la calavera garbancera, que satirizaba a quienes, siendo de origen humilde, renegaban de sus raíces, europeizando su apariencia. Décadas después, fue el muralista Diego Rivera quien la bautizó la Catrina. Esta figura elegante y esquelética es un espejo que nos recuerda, seas rico o seas pobre, ostentes el poder o vivas en la miseria, al final serás calavera. Pero si Posada la dibujó, el cine le produjo profundidad filosófica. En 1960, el clásico Macario se convirtió en un hito. Por primera vez,
El Día de Muertos no era un mero telón de fondo folclórico, sino el motor que impulsaba una historia de profunda introspección. La muerte era un personaje cotidiano, un ente que no discrimina, y su reino, la cueva de las velas, era el reflejo de la igualdad suprema. La historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. ¡Ya no corras, Macario! ¿Para qué? Si Macario asentó las bases en México, el siglo XXI, impulsado por la animación, llevó la tradición a cada rincón del planeta. La primera gran ola llegó con el Libro de la Vida, una producción México-estadounidense con una fuerte identidad nacional. Sus creadores, el director Jorge R. Gutiérrez y el productor Guillermo del Toro, ambos mexicanos, se aseguraron de que la película tuviera una raíz cultural inconfundible. Mi artritis volvió. Ya sé lo de la apuesta. Xibalba hizo trampa. ¿Qué hizo qué? Sí, con una serpiente de 2 cabezas. Les recomiendo que se tapen los oídos. La culminación global llegó con Coco, de Pixar. Los realizadores, conscientes de la importancia de la autenticidad, realizaron 5 viajes de inmersión cultural a México, visitando mercados, cementerios y lugares icónicos como Guanajuato y Oaxaca para nutrir su inspiración. El resultado fue un respeto palpable por el ritual. Incluso los detalles más sutiles guardaban un significado ancestral. El perro Xoloescuincle, conocido como Dante en la película, fue elegido porque la cultura mexica creía que esta raza canina acompañaba y ayudaba a las almas a cruzar el río del inframundo. El cine de animación tradujo la compleja filosofía de la ofrenda y del Mictlán a un lenguaje que todo el mundo pudo entender, inmortalizando el mantra "Recuérdame". Este auge cultural se extiende a las series de aventuras como Las Leyendas y las épicas como Maya y Los Tres, asegurando que la Catrina y el Cempasúchil se queden para siempre en la conciencia global. La tradición hecha espectáculo. El recuerdo familiar se ha vuelto vivencia masiva. Hoy, en la era de la inmersión, el Día de Muertos ha sido diseñado como una experiencia viva que trasciende los altares del hogar. La tradición ha evolucionado para convertirse en un espectáculo que abarca desde la sofisticación tecnológica hasta la inmersión en la leyenda pura. En la Riviera Maya, el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en Xcaret es la cumbre ritual, sostenido en la participación de comunidades indígenas. Cada noche se encienden miles de velas flotantes en los ríos y el gran altar se convierte en el epicentro de conciertos de gala, danza prehispánica y teatro. Aquí, el respeto es la principal atracción. En contraste, la experiencia es tecnológica en el resto del país. Calaverandia, en Guadalajara, es un parque inmersivo de luz y proyecciones 4D. Esta explosión se extiende a nivel regional, desde el Panteón de Alebrijes, Echantolux, en Nuevo León, hasta la mística de montaña en Catrilandia, en el Volcanic Park de Puebla. En la capital,
La tradición también tiene su escaparate en el entretenimiento. El Catrina Fest MX en el nuevo Parque Aztlán celebra con un gran altar inmersivo, integrándose perfectamente al paisaje urbano. Y en el mismo corazón de la Ciudad de México, Six Flags México integra la fiesta a su festival de terror con el show Leyendas que Nunca Mueren, en el que la Catrina funge como anfitriona de las historias de ultratumba del folclore nacional. Ningún evento habla más de la trascendencia de esta fiesta que los desfiles de la capital. Curiosamente, el gran desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México fue inspirado por la ficción. Nació tras el éxito global de la secuencia de apertura de la película Spectre de James Bond. Lo que era solo una fantasía de Hollywood se convirtió en una tradición espectacular, con carros alegóricos y comparsas que recorren el Paseo de la Reforma. Campanas suenan de las ardiendo, las almas llegan, las flores viendo, camino lleno de papel picado, las velas brillan a cada lado, fotografías ardiendo en luz, la vida eterna nos trae su cruz. Cempasúchil marca el compás, los que se fueron regresan ya. Cruces en el altar nunca dejarán que se apague el fuego de mi realidad. Día de Muertos. A este se suma la mega procesión de las Catrinas. Aquí miles de personas se apropian de la calle, transformándose con vestuarios y maquillaje elaborados que rinden homenaje al grabado de Posada, demostrando que la Catrina es un movimiento popular y cultural masivo. Mientras las calles vibran, las experiencias inmersivas nos recuerdan las leyendas y la cosmogonía, desde el escalofriante lamento de La Llorona en Xochimilco, un espectáculo teatral de 30 años que se representa sobre chinampas históricas con música prehispánica y danza, reviviendo la leyenda como el luto de la mujer indígena por la pérdida de su cultura. En fin, soy un hombre de palabra, pero no sé si eso me dice. Quizás esta es la última travesía de Cristóbal de Olza. Hasta la tecnología de Un viaje al Mictlán, en la capital, una galardonada experiencia multisensorial que usa proyecciones 3D y video mapping para crear los 9 desafíos que el alma debe sortear en el inframundo, guiada por un xoloscuincle hasta el encuentro con Mictlantecutli y Mictecacihuatl. A miles de kilómetros de México, la emoción se traduce en celebración. Disney California Adventure Park se convierte en un vibrante epicentro del Día de Muertos con su Plaza de la Familia, donde la película Coco se volvió el puente perfecto entre dos mundos, el del cine y el del corazón. La plaza ofrece un espacio didáctico para construir ofrendas y disfrutar de música. Ahí el público puede interactuar con una figura animada de Miguel, crear máscaras de alebrijes inspiradas en Dante y Pepita, añadir notas al muro del recuerdo para honrar a sus ancestros y disfrutar del vibrante show en vivo, The Storytellers of Plaza de la Familia, que da
vida a las canciones de la película con mariachi, danza y narración. Desde la Galería de Arte Popular Mexicano en el Pabellón México de Epcot, el mensaje es claro. El Día de Muertos se ha convertido en una experiencia cultural exportable y global que se adapta al espectáculo sin perder su esencia original de honrar a los ancestros. La exhibición titulada Recuérdame, la celebración del Día de Muertos, muestra obras de artistas mexicanos combinando arte prehispánico, papel picado y esculturas contemporáneas como la icónica pareja de novios Calavera, con elementos inspirados en Coco. Además, que el kiosco del pabellón, Mariachi Cobre, a menudo presenta La historia de Coco, un show en vivo que fusiona música tradicional y folclore, llevando la conmovedora narrativa de la película al corazón de los visitantes internacionales. La eternidad del recuerdo. Pero el mensaje fundamental se mantiene inalterable. Mientras una flor siga iluminando la noche y un nombre siga pronunciándose con amor, mientras haya alguien que recuerde la música que un día hizo vibrar su vida, el alma para México nunca muere. Este documental nos recuerda que la vida de los que se han ido siempre regresa a la luz de la memoria. Soy Alejandra Orgado y para mí fue un verdadero placer haber narrado este documental, ya que para mí el Día de Muertos es una de las celebraciones más hermosas que tiene México. No hay más. Patrimonio cultural a nivel mundial, no de la nación, del mundo. Y sí, muchas gracias, Emilio, por permitirme narrar ese documental, por esta oportunidad, porque la verdad lo disfruté como no tienes una idea. Entre flores y velas te vuelvo a encontrar. El tiempo no puede tu nombre borrar. Caminas conmigo en cada amanecer. En la memoria siempre te volveré a ver. Cada pétalo, en cada viento, recuérdame, no hay adiós, solo un hasta luego, en el corazón de quien te lleva adentro. El cempasúchil marca el sendero sutil. El pan de muerto nos invita a seguir. Entre risas y canto, entre sombras y sol, la vida y la muerte bailan